¿Qué pasa con el crédito fiscal? ¿Qué pasa con el perfil de cumplimiento? Ay, mi madre, que ya salió ya a fines del 24 la siguiente evaluación, el fraccionamiento especial, el incremento de la UIT, que eso es un tema que siempre se va a dar todos los años. Como viene el tema de juegos y apuestas deportivas, las retenciones de cuarta categoría, ¿qué va a pasar con los sujetos sin capacidad operativa? Ya salió el primer blacklist, como le han dicho todo el mundo, la primera lista negra ya salió. Siguen sin licuarse a NIF y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vámonos. El 2025 trae una serie de cambios, pero sobre todo, más que cambios tributarios y por supuesto todo lo que ha sido dos decretos legislativos vinculados a renta que se vienen para este año, que impactan directamente, lo cierto es que también, e insistiré, la gran mayoría de normas que han salido han sido eminentemente recaudatorias o tendentes a la recaudación. Curioso, porque si bien es cierto y lo hemos criticado en redes, la administración saca un comunicado en donde indica la recaudación ha subido. No, la recaudación no ha subido, cuidado. La recaudación aparentemente está en alza, pero comparada con el rango meta no has llegado a la meta, Sunat, y eso deberías decirlo abiertamente. Y también es cierto que ya previamente a tu anuncio se había indicado que más del 3.8, 3.7 de déficit fiscal habría en el ejercicio 2024. Y eso explica, como lo dijimos en su oportunidad, la locura de acciones de fiscalización y otros procesos que se desató en el último trimestre del 2024. Obvio, es evidente. Para que SUNAT haya desplegado tantas acciones entre inductivas, esquelas y requerimientos de fiscalización es porque la recaudación, entre comillas, no venía bien. Claro, por ahí alguien me dijo en redes, no, sí, la recaudación está en alza. Pues no, no ha sido así. No se ha llegado a la meta y dos, hay déficit fiscal. Cuando hay déficit fiscal, hay mayor endeudamiento y para cubrir el hueco, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que usualmente hace un gobierno? Cobren, fiscalicen, recauden, como sea. Y lo contradictorio a esto es, pero sigo alargando beneficios, no es la política más estructurada. Yo sé que hay sectores que lo necesitan, no estoy diciendo no a los beneficios absolutamente, pero hay que tener un poquito de tino en si es que estoy teniendo una caja fiscal medio deteriorada, mando una amnistía. Pero esa amnistía, pues, es con nombre propio. A mí particularmente no se me cuece hasta ahora que sea una amnistía general, más aún con los plazos tan ridículos que han habido. Esto va a traer diferentes impactos hacia el 2025, porque si como ha cerrado el año hay una tendencia de no llegar a la meta y encima ha generado déficit fiscal, lo que va a preverse para el 2025, y cuidado, es se va a intentar una mayor presión, no sé si tributaria en el contexto general, pero sí recaudatoria. ¿Ya? Así que eso hay que advertir. Una de las cosas que se nos vinieron muy a nuestro pesar fue el bendito decreto legislativo 1669 en que decía la anotación de los comprobantes. Cambiaban los plazos y era en el mes y punto, ¿no? Claro, hasta 2 meses, si no era electrónico, hasta 3, se veía tracciones. Y en cuyo caso las empresas tenían pues que ahora ajustar sus procesos para evitar la pérdida. Hicimos un programa dedicado a esto y advertimos que como se decía, aparentemente la resolución que debía salir para regular el 1669 debió haber salido en diciembre, valga la redundancia, y la idea era que las empresas tuvieran previsión en qué, en hacer cortes administrativos más efectivos, tendentes a atemperar las consecuencias del 1669 y decíamos, 7 u 8 días antes deberías comunicarle a tus proveedores ya no más facturas porque tengo que hacer todos estos procesos. Bueno, no salió la resolución. Entonces, si no ha salido la resolución y de repente salió otra nueva postergación, la resolución 293 de postergación del CIRE por enésima vez, ya no me acuerdo, creo que es la quinta o la sexta, la verdad que ya no me acuerdo, en donde me dice, no, espérate un ratito, mentira, ya no va a ser este enero, sino vamos para julio. Ya, pero entonces el 1669 versus una prórroga del CIRE, me queda medio etéreo, ¿no? Me queda un poco sin base, han dejado sin base el 1669. Y entonces, los nuevos plazos que se preveían, y habíamos hablado, insisto, de esto en un programa previo, respecto de la anotación, se caen y entonces vuelve a recuperarse la ultraactividad. ¿Se acuerdan que en algún programa conversamos sobre la ultraactividad?
que es decir, que la norma, a pesar de haber sido delegada así subsistente, pues bueno, sigue subsistente. Si bien es cierto, eh, hay un decreto sobre nuevos plazos, también el mismo decreto decía, sí, pero entra en vigor cuando se regule a través de la resolución de superintendencia. Y en tanto eso no suceda, se puede aplicar lo que se decía en la ley anterior. ¿Y qué decía la ley anterior? Nada, que tenemos los 12 meses todavía. ¿De acuerdo? Así que calma, que no panda el cúnico, perdón, que no cunde el pánico, me acordé de Roberto Gómez Bolaños, todavía tenemos los 12 meses y seguiremos teniendo los 12 meses en tanto no se efectivice la resolución que regule la aplicación del 1669. Así que eso ténganlo muy en cuenta eh, y obviamente no solamente tomen en cuenta, sino a ver, aprovechen la oportunidad, aproveche casero, sigue de oferta la administración tributaria, seguimos con los 12 meses, así que calma, pero igual sugeriría, e insisto, prevean sus procesos administrativos internos, contables y sistémicos. En cuanto salga la resolución, hay que advertir que todo el engranaje del compliance previo a un documento, llámese comprobante de pago, emitido por proveedores, tiene que pasar por un cuidado exhaustivo para cumplir con los plazos nuevos. ¿De acuerdo? Perfil de cumplimiento. Ya, esto va a ser en realidad una herramienta de gran presión frente al contribuyente. Voy a insistir, las herramientas, las acciones, las normas que salen últimamente no son tendentes a ampliar la base tributaria. Yo no estoy aquí atacando la informalidad, estoy presionando al formal. ¿Por qué? Porque entre todo el bagaje de más de N items con los que me van a evaluar respecto de las variables del perfil, 480 lo dijimos en algún programa, quiere decir que lo que está haciendo es una vez decirme, oye, me tienes todo el día, me pagas al día, no te puedes demorar, toma tus previsiones. Claro, es una manera de qué? De ejercer presión respecto del cumplimiento. Ok, vamos a ponerlo así, es una manera efectiva y, a ver, es una manera eficiente y también tiene características de efectividad. Porque claro, nadie va a querer estar en las últimas variables de calificación y que después se vuelva todo en contra, no pueda emitir comprobantes y encima la bancarización se me haga más corta. Como todos sabemos, nace con el decreto legislativo 1535 y su reglamentación. Eh, la intención, si bien es cierto, puede ser buena porque la idea es promover el cumplimiento proactivo, pero a ver, en un país en recesión, con déficit fiscal, en donde las empresas tienen problemas de liquidez, papi, o sea, ¿qué estás haciendo? Esto es como ahorcar a la vaca y que no saque más leche o empezar a ahogar a la gallina y que no ponga más huevos. Es de mi modesto punto de vista. O sea, en un escenario contrario de economía adversa, herramientas como esta tienen que ser más flexibles. Si estuviéramos en bonanza económica, como ocurrió en algún momento gracias a los precios de los minerales, valga decirlo, yo te acepto, pues que podríamos tener herramientas un poco más de presión frente al cumplimiento. Pero bueno, lo has querido hacer y ahora todos tenemos que ponernos en pies en polvorosa o en salmuera, porque si no, ¿qué pasa? El reglamento establece una aplicación por parte de SUNAT, como todos sabemos, de esta calificación. Se realizan de manera trimestral durante los periodos julio, octubre, enero y abril del 2025. O sea, recuerden que ya tenemos las calificaciones de julio y octubre, se vienen las de enero y de abril, aunque ya estamos en la tercera calificación, si mal no recuerdo, de prueba, y lo pueden verificar vía clave Sol. Pero ¿qué pasa? Si yo no cumplo, o mejor dicho, dentro de las 5 variables estoy entre las dos más bajas, recuerden, a la E, ¿de acuerdo? La C es ya la mediana, por decirlo así, la A y B las superiores y la C y D son las críticas. Entonces, ¿qué pasa? Que las consecuencias son realmente pavorosas para... Hay gente que puede ser que no cumpla por intención, vamos a ponerlo así, para no hablar de dolo, y hay contribuyentes que no cumplen porque su realidad puede llevarlos a un riesgo de no cumplir. Entonces, el más bajo
En calificaciones más bajas, el cambio de domicilio fiscal solamente se podrá hacer si SUNAT lo autoriza. O sea, va a haber marca de domicilio fiscal si tienes calificación baja. Si haces una declaración rectificatoria y determinas mayor tributo, surte efecto inmediatamente. Pero si es menor el tributo, entonces habrá un plazo de 90 días hábiles en cualquiera de los dos niveles más bajos para que sea evaluada por parte de la administración. Asimismo, la rectificatoria que se haga luego de una fiscalización parcial correrá la misma suerte. Si determina mayor obligación, inmediata. Si es menor la obligación, entonces 90 días hábiles para estos dos perfiles más bajos. Las devoluciones respecto del IGB hasta 6 meses para resolver para el nivel de cumplimiento más bajo, más tiempo para la administración para revisar. Para los dos niveles más bajos, el monto a partir se debe aplicar medios de pago, será equivalente al 30% para cualquiera de los dos límites. Si es 2.000 soles, 600, si son $500, $150. Esa es la parte más crítica y más delicada respecto de los niveles de bancarización. Por el otro lado, la devolución de impuestos a turistas en establecimientos calificados en perfiles bajos, los dos. Entonces, eh, estos se deben haber sido calificados con SUNAT con alguno de los dos niveles de cumplimiento más altos, perdón. Solo se procederá a esa devolución en caso de devolución de impuestos a turistas. Ojo, eh, en perfil de cumplimiento tienen que estar muy cuidadosos respecto de dos temas. ¿Cómo han sido los ensayos? Ustedes pueden ver cómo han sido las pruebas y pueden ver qué perfiles han aplicado. Yo he tenido que cursar ya en más de 2 casos acciones de queja que si bien es cierto son de prueba, porque la segunda cuando tú te quejas te dicen, no, pues es una prueba, no te preocupes, sí, pues qué chistoso, es una prueba, pero tus sistemas me están fallando y si nada me garantiza que después lo vayas a corregir, activen queja ante el mes para hacer un exhorto, obviamente, y directamente a la administración. ¿Por qué? Porque tienen que dejar evidencia de que el perfil no está siendo bien evaluado y eso puede ser contraproducente en la definitiva. Recuerden que este año, a partir de julio, empezamos con el perfil de cumplimiento y va a aplicarse todo el procedimiento de notificación. Luego vino la gran vedette de estos últimos días, que es la ampliación del nuevo FRAES. Pero qué horror para legislar en este país, sinceramente. Hemos hecho el comentario en redes sociales y por ahí dijimos, ¿no? Este año se ha consagrado como el año de la, la baja en la calidad legislativa, ¿no? Y el año de la incertidumbre. Porque en verdad, lo primero que sucedió fue que, ok, puedes acogerte hasta el 20 de diciembre. Genial. Luego como se venían los plazos sobre encima e hicimos también, recuerdo el comentario, cuidado que vayas a acogerte los últimos días y resulta que la administración te responde cuando ya no está vigente el acogimiento. Y claro, yo no tienes oportunidad de nada y lo que hayas pagado probablemente entre, si te niegan el fraccionamiento va a entrar como si fuera un pago a cuenta normal. Luego sale la ley 32220, la ley de presupuesto. En materia de presupuesto no se puede legislar, por el amor de Dios, en materia tributaria y te dice, tranquilo, para el 28 de febrero. Entonces, y por ahí metieron de contrabando, ¿no es cierto? En otra norma, perdón, en otra norma, además de la ley de presupuesto, metieron en otra norma en donde decía, esa no le he puesto, que solo se prorrogaba lo que era el pago al contado o el acogimiento con la opción de pago contado. Y entonces, oh, sorpresa, sale el informe 004-2025 que hemos compartido en el WhatsApp del grupo, y en donde se le consulta a la administración, oye, total, ¿solamente al contado o los otros dos también? Y la administración hace un análisis respecto de los plazos e indica que el plazo dispuesto por la segunda disposición complementaria final de la ley 32220, que esta fue la de contrabando, perdón, es aplicable el acogimiento al fraccionamiento especial en todas sus modalidades. Por lo tanto, eh, de pago conforme a lo dispuesto en el 9.2 del artículo 9 del decreto legislativo 1634. Cuando yo he buscado y esto es lo que a ver, siguen teniendo falta de fineza al momento de emitir normas, porque el 9.2 del decreto legislativo 1734 dice
El deudor puede presentar la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial hasta la entrada en vigencia de la resolución a que se refiere el párrafo 9.1, etcétera, etcétera. Claro, hace alusión a la resolución 206, de acuerdo, del 2024, y es ahí donde la resolución te dice todas las modalidades. Pero creo que puede haber sido un poco más sencillo decir, oye, puedes acogerte a todas las modalidades que dice el artículo 8 del decreto legislativo y se acabó el problema. Pero en fin, hicieron hacerlo así y el informe indica, puedes acogerte en todas sus modalidades, quiere decir contado, sumario y fraccionado. Punto. Zanjó la misma administración la duda y recuerden que los informes respecto de consultas a los que yo denomino informes de seguridad jurídica, que emite la administración tributaria son vinculantes para su personal. Es casi, casi como una suerte de jurisprudencia de observancia obligatoria, no siendo eso, ojo, no estoy diciendo que sea así, es casi algo parecido, porque obliga al personal de la propia administración tributaria a cumplir esa interpretación. Por tanto, el plazo sigue vigente hasta el 28 de febrero y pueden acogerse absolutamente en las tres modalidades. Por otro lado, ¿se incrementó la OIT? Sí, como todos los años, ¿no? Y efectivamente, el valor de la unidad impositiva tributaria se incrementó a 5.350 soles, creo que ya todos lo sabemos. La norma ha sido el Decreto Supremo 351, y las implicancias es que evidentemente impacta en el cálculo de multas, impuestos, retenciones, límites, entre otras. Hay implicancias favorables como también hay desfavorables, ¿no? Suben las multas, pero también los límites para poder administrar los techos respecto de deducibilidad del gasto también se incrementan, así como la suspensión de retenciones este año, que ahorita la vamos a ver. Recuerden, respecto del juego, impuesto a los juegos y apuestas a distancia. Desde el 1 de enero del 2025 rige el reglamento que regula el impuesto a los juegos a distancia. Recuerde que se ha aplicado dos normas y esto hay que entenderlo con cuidado. Uno es el Decreto Supremo 253 sobre el propio impuesto a los juegos y apuestas a distancia y el otro es el Decreto Supremo 254 sobre la afectación del impuesto selectivo al consumo a estas modalidades. En ambos se implican la base imponible y las normas respecto de cómo aplicar el tributo o los nuevos impuestos para los que estén en el sector, en todo caso. La suspensión de retenciones de cuarta categoría, vinculada evidentemente al incremento de la UIT, para este año los trabajadores con ingresos proyectados hasta 46.813 soles. Ojo, trabajadores independientes con ingresos proyectados por el ejercicio de cualquier arte, profesión o oficio. Pero los que ejerzan actividades de funciones, perdón, de directores de empresas, síndicos, mandatarios, similares regidores, por ejemplo, el límite es 37.450. Esto para aclararlo, porque por ahí me decían, ¿es 37.000 o es 46.000? No, el límite es 46.000 para cualquier profesional, tú, yo, todos, como los que estamos en esta sala, pero si se trata de ejercicio de esas funciones que menciono ahí, entonces el límite baja para el caso. Obviamente hay un alivio de la carga tributaria, hay que tener en cuenta también los límites mensuales, pero eso va a puede ser administrado. Si tu proyección no llega a esos valores, ¿puedes solicitar suspensión? Sí, puedes solicitar suspensión de retenciones. El otro gran problema que se viene para este año y que ya empezó es la calificación de sujetos sin capacidad operativa. Entiéndase que la calificación de sujetos sin capacidad operativa es te pillé contribuyente fantasma. Ese es el punto. Esto, a todo el nombre rimbombante, es estos contribuyentes fantasmas que solamente se sacan RUC para emitir facturas y vender su crédito. Bueno, a estos los voy a perseguir. Esto fue consagrado en el decreto legislativo 1532 y básicamente está dirigido para esos contribuyentes que no cuenten con infraestructura o bienes, o sea, solamente estás en el papel y en el domicilio. Obviamente que no están vinculados, no tienes pues con qué ejercer tus actividades, o no tengas activos o estos no resulten idóneos, que no tengas personal o que este no resulte idóneo. A mí me queda un poquito complicado el que me digas cómo es que no resulta idóneo. Yo puedo tener personal que no necesariamente está capacitado para lo que yo hago, pero le puedo haber enseñado. O puede ser que la persona esté cambiando un poco de actividad para buscar una mejora. Esto de idóneo en personal no me queda muy claro a mí particularmente. Y cualquier otra situación objetiva. A mí me preocupa cuando siempre en las normas tributarias se ponen cajones de desastre.
Eso es preocupante. Cualquier otra situación objetiva. ¿Quién va a medir la objetividad del asunto? ¿Sunat? Ay, mi madre, Dios mío, Dios nos coja confesado. Sea, la administración tributaria no necesariamente mide con objetividad, mide con mucha subjetividad, sí, y habrá que en todo caso ver cuáles son los parámetros de objetividad respecto de recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros. Así que atentos a esto y tengan mucho cuidado respecto de esta calificación. A partir del día calendario siguiente de esta publicación, perdónenme un segundito, permítanme un segundo. A partir del día siguiente del calendario de la publicación de la calificación del sujeto sin capacidad operativa, el sujeto calificado tiene que dar de baja todas las series de comprobantes físicos y los documentos complementarios físicos, comprobante de contingencia, por ejemplo. Además, solo podrá emitir boletas de venta, ojo, solo boleta de venta, nota de débito y crédito y de manera electrónica. Nada más, solamente esos tres comprobantes, las operaciones que se realicen con este sujeto calificado no te van a permitir ejercer el derecho al crédito fiscal o a cualquier otro beneficio derivado del IGB o tampoco podrás sustentar costo o gasto y otros que pudieran derivarse de esa calificación. El pago a cargo del sujeto sin capacidad operativa del IGB que esté consignado en los comprobantes de pago en las notas de débito en donde éste figure como emisor, en tanto se hayan emitido hasta el día de su publicación, tendrá que ser cumplido. Y salió el último día de diciembre, ha salido esta calificación de sujetos sin capacidad operativa. Cuando comparte el material de la charla, acá estoy dejando un enlace donde dice primer listado que los lleva precisamente a la pantalla que estoy mostrando ahora en la página web de SUNAT. Es público, no estamos cometiendo absolutamente ninguna transgresión a la reserva tributaria. Nótese desde cuándo fue la emisión de la resolución de atribución de sujetos sin capacidad operativa, 30 de octubre en todos los casos, bueno, perdón, en los dos primeros casos y que el último 5 de noviembre, y miren cuándo queda firme la atribución, aproximadamente 15 días después de esa calificación, de acuerdo al procedimiento que se ha establecido para ello. Se enuncia quién es el contribuyente como su representante legal. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lamentablemente, si es que alguno tuviese interacción comercial con estos proveedores, no va a poder ser beneficiado absolutamente de nada. Y ya hicieron la transición a NIF, o desde el 2022 que salió la norma mandatoria para hacerlo, no lo han hecho. ¿Y por qué digo mandatoria? No me voy a cansar de repetirlo. Recuerden que la base es el decreto legislativo 1438, la ley del sistema de contabilidad pública, que luego fue modificado por el decreto legislativo 1525. Y en ese 1525 se introdujo el artículo 4. O el inciso 4.4, mejor dicho, en donde dice que las entidades del sector privado, no solo público, presentan sus estados financieros de conformidad con las NIF que hayan sido aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Quiere decir que, y esto es una norma del 2022, y luego eh, el Consejo Normativo de Contabilidad, a partir de la resolución número 00322, indicó quiénes deben aplicar NIS plenas, NIS para MIPES y ya luego también micro, que ya salió también la guía para microempresas, pues tienen que llevarlo. Y por ahí se decía, no hay multa. Sí, pero el artículo 87 del Código Tributario me dice que si tú no has llevado los libros de acuerdo a las normas pertinentes para su llevado, es decir, aplicación de NIF, entonces sí eres plausible una sanción del 0.3% de los ingresos netos, con gradualidad, obviamente. Cuidado, porque si no lo han hecho, recuerdan que desde el año 2022, en todas nuestras declaraciones juradas, se pregunta, ¿qué NIF has aplicado? ¿Por qué creen que se pregunta? No se pregunta porque simplemente, ay, qué bonito está en NIF. No, es porque luego va a haber una consecuencia. Toda información que ustedes brinden a la administración es porque después deriven una consecuencia. Entonces, si no lo han hecho, están a tiempo. Y recuerden, mis queridos amigos contadores, colegas, estudiantes de contabilidad, las normas, nuestra carrera se basa en normas, pero esas normas no son las tributarias, son las normas financieras. Nosotros, por excelencia, también como los abogados, debemos aprender a leer la norma e interpretarla y aplicarla.
y esas son nuestras normas, el conjunto normativo financiero, sean NIF vigentes, NIC vigentes, sean interpretaciones o SICs, etcétera. Todo el conjunto de normas, eso es la fuente, la base legal, la base financiera, debería decir, aunque no suene para más matemática, pero es la base de la aplicación de nuestra provisión, de nuestro registro, de nuestra interpretación y materialización en un registro. Luego, y por aplicación de la NIC 12, harán la conciliación tributaria en respeto a las normas nacionales. Recuerden que las normas de información financiera son internacionales y luego cada país debe hacer la conciliación respecto de sus normas particulares locales. Entonces, no es que somos contadores tributarios, sino somos contadores por formación contable financiera y después vamos a lo tributario. Es cierto que el cumplimiento tributario deriva en sanciones, hay que tener cuidado, las normas cambian, la página web se me colapsa. Yo lo entiendo, pero recuerden que tienen que volver a sus raíces. Y más aún, de acuerdo a los pronunciamientos del Consejo Normativo de Contabilidad, tanto las NIS plenas o empresas grandes, las MIPES y las microempresas, las tres, sin excepción, porque no hay ninguna excepción, tienen que preparar información financiera, es decir, los 4 estados financieros básicos y las notas a los estados financieros. Sí, las microempresas también. No hay excepción publicada hasta el momento y está, pueden revisarlo, lo hemos tratado también en la guía para microempresas. Y bueno, al respecto de lo que he dicho, el primer informe del año 2025, curiosamente, es un pronunciamiento interpretativo de la Administración Tributaria respecto de la aplicación de la NIC 16 en activo fijo y esta discusión que había sobre ¿se componentiza o no se componentiza? Y efectivamente, lo que ha dicho la Administración es que las entidades, perdón, la NIC 16 permite que las entidades separen el costo inicial de un activo en partes significativas y deprecie cada una por separado. Sin embargo, para fines tributarios de la ley del impuesto a la renta, esta establece el costo inicial y la depreciación y los costos posteriores deben calcularse sobre el activo como un todo en conjunto y por lo tanto no es necesario descomponentizar. Constituye una ventaja respecto del ámbito tributario, porque no necesariamente podría constituir una ventaja, perdón, porque no necesariamente va a haber un beneficio respecto de la depreciación. Recuerden que en NICS, o perdón, por aplicación de normas financieras, se estima depreciación y por norma tributaria se va a los montos máximos establecidos según el reglamento de la ley. Para que vean que hay pronunciamientos vinculantes respecto a la NIF. Las modificaciones para este 2025 es una combinación de desafíos y oportunidades y es fundamental implementar urgentemente medidas para su aplicación y por supuesto para prever cualquier impacto que estamos teniendo. Y como siempre, estamos para serviros en cualquier tema que ustedes necesiten y poder apoyarlos. No termino acá todavía, no se preocupen, denme unos segundos para poder reacomodarme y ver las respuestas por aquí. Denme un minutito. Esperemos un momento, por favor. Se ha desconectado el profesor. Doctor, no se le Muy escucha. bien. Y ahora sí estamos nuevamente. Mil disculpas, denme un segundito, por favor, porque estamos con unos detallitos por acá que hay que tomar. A ver, vamos por las preguntas. James. Profesor, buenas tardes. Sobre el IGB, ¿los hoteles y restaurantes se ha aprobado? Sí, efectivamente ha habido una prórroga respecto del beneficio para hoteles y restaurantes y el IGB al 8%. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Estimado Nervo, es un placer estar en tu hora tributaria sobre el tema de perfil de cumplimiento. ¿Se puede conocer abiertamente en algún portal? Porque si un proveedor o cliente es C o D, se supone que si están en este perfil tendrán problemas. A ver, te comento. Recuerda que estamos en etapa de prueba y como estamos en etapa de prueba, la información todavía es vinculada solo al contribuyente por un tema de reserva tributaria. Sin embargo, cuando se califique el perfil de cumplimiento, va a ser público.
Y ese es el gran problema, porque va a estar en tu ficha RUC. Cuando tú consultes la ficha RUC de cualquier contribuyente, va a estar ahí, calificación de perfil de cumplimiento A, B, C o D. Ya va a ser público. Ese es el punto que todavía no se está aplicando, porque claro, como estamos en etapas de prueba, todavía es un juego interno. Sin embargo, una vez que ya se empiece con la calificación o el procedimiento de calificación de perfil de cumplimiento definitivo, que es a partir de mediados de este año, pues tendremos que, una vez que quede firme la calificación, se publicará en tu ficha RUC. Así que no es necesario que vayas a un portal, consultas el RUC del contribuyente como lo consultamos cuando viene el comprobante y va a estar ahí la calificación. José, referente a sujetos y capacidad operativa, ¿esos documentos, las facturas son válidos para domicilio fiscal? No, acabo de decir que una vez que te califique como sujeto sin capacidad operativa, ya no puedes emitir facturas. Lo siento, ya no puedes. Primero tienes que darle de baja todos los comprobantes físicos y a partir del día siguiente de esa notificación, solamente puedes emitir boletas de venta, notas de débito, notas de crédito y todas electrónicas. Punto. Ya no puedes emitir nada más. Por lo tanto, no hay comprobante para ejercer costo o gasto y ni siquiera por el límite de las boletas para red de tercera. Carlos Escobar, Carlitos, ¿tú? ¿Cómo estás? Si es que es el Carlos Escobar que yo conozco. La responsabilidad con las NIF plenas, ¿a quién corresponde? ¿Solo al contador o, o en conjunto al directorio? A ver, esto fue pregunta de título, ¿ah? Marcial se debe acordar. A ver, principio, ¿de quién es la responsabilidad de la información financiera? ¿De quién en la empresa? ¿Del contador o del representante legal? Y todo el mundo va a decir, ¿del contador? No. La responsabilidad de la información financiera es del representante legal, llámese como se llame, ¿ya? Gerente general, director gerente, CEO, como quieran llamarle, este señor es el responsable de la información financiera de una empresa. Pues lógico, es el responsable ante sus accionistas, ante sus directores y ante entidades administrativas o de supervisión. El contador es el responsable de la elaboración de la información financiera, no confundirlo. Y en ese sentido, cada quien tiene su rol. Ahora, ¿puede haber responsabilidad solidaria? Sí, sí puede haber, dependiendo de las circunstancias. Y hablando de responsabilidad solidaria, no es que porque Sunat ha mandado una carta diciendo que voy a calificar responsabilidad solidaria, se le va a ocurrir hacerlo mañana. No, porque es un procedimiento de calificación que primero tiene que validarse con el artículo 16 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque tiene que ponderarse primero si ha habido dolo o si ha habido algún impacto perdón, saliendo de una gripe fuertísima, si ha habido algún impacto o alguna intención, perdón, de impactar negativamente a la entidad y en cuyo caso habrá recién un procedimiento tipo fiscalización, porque así es, en donde con requerimiento, luego en el proceso evaluaré, me refiero a la administración, y estableceré si ha habido responsabilidad solidaria. No es que porque alegremente yo quiero que haya, va a haber, así no funciona. Entonces, a quienes hayan recibido esas notificaciones, calma, tranquilos, que no panda, otra vez digo que no cunde el pánico, porque no es porque se le ocurra a la administración calificar los que se califica. Mariano, doctor Elmo, buenas tardes. Gracias por lo de doctor. Todavía no tengo el doctorado, pero muchas gracias. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que existen normativas, todavía no, pero lo voy a tener, que existen normativas, requisitos y formalidades para el llevado de registros contables de acuerdo a la a norma de SUNAT, ¿qué libros adicionales puede pedir la SUNAT bajo NIPS? ¿Son las societarias o las del Código de Comercio? ¿Puede presentar un caso en específico aplicando la multa del artículo 87? Hola, Mariano. A ver, primero, lamentablemente nuestro Código de Comercio está sumamente desfasado y en virtud de ese desfase, las normas de la administración tributaria que han venido dándose respecto de libros y registros o de libros vinculados a asuntos tributarios son las que se han venido dando desde la resolución de superintendencia número 236-2004, si mal no recuerdo. Esa es la que empezó a decantar y obviamente a esto se le suma todas las normas de administración electrónica de libros y registros. ¿De acuerdo? Llámese PLE o SIRI, como quieran. A partir de ahí, yo tengo que cumplir o dar cumplimiento por el marco tributario legal interno, pero si esto es el marco tributario, recuerden que mis normas internacionales de información financiera no versan sobre libros, versan sobre cómo interpretar, cómo valorar y cómo hacer evaluación posterior.
¿de acuerdo? No versan sobre libros. Entonces, los libros son norma nacional, empezando por los libros societarios. ¿Y estos libros societarios son vinculados a asuntos tributarios? Sí, es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí tengo que hacer una combinación de normas para decantar la obligación de libros. No existe ninguna norma específica respecto a qué libros estás obligado por NIF. No, eso no existe. Así que nos vamos a basar en las normas nacionales para poder decantar finalmente ellos. Sí, insisto que las normas del Código de Comercio han quedado bastante desfasadas por las normas que se han venido imponiendo y que no nos hemos dado cuenta, pero dejaron atrás al código respecto de la obligación de llevar libros, registros y otros libros vinculados a asuntos tributarios con todas las todo el columnado de la información mínima que se debería tener. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Un caso específico de multa, imagínate que la empresa a la que estamos hablando tuvo el año pasado 1 millón de soles de ingreso. ¿De acuerdo? 1 millón de soles de ingreso para no equivocarme, porque con todas las cosas que a veces uno tiene en la cabeza, aunque te resulte un poco difícil, digo, fácil de decir, estamos hablando de 6 ceros. Si tú le aplicas la multa por el 0,3%, tendrías 3.000 soles de multa respecto de no haber llevado tus libros de acuerdo. Ojo, de no haberlos llevado de acuerdo a las normas que corresponden de ser aplicación. Ahora, a partir de ahí, ¿hay variables de acuerdo a los ingresos? Sí, habrán variables. Y en todo caso, habría que revisar en qué situación se encuentran nuestros libros y registros. No solamente hablamos, insisto, de los libros contables o de registro, mejor dicho, sean libros oficiales o libros principales y registros auxiliares, sino también de los libros vinculados a asuntos tributarios, recuérdenlo, principalmente los societarios. Me refiero a las facturas que se emitieron anteriormente. A ver, todas las facturas que te emitió un sujeto sin capacidad operativa hasta antes de ser calificado como tal valen. La norma lo que dice específicamente es que a partir del día siguiente de esa calificación que quede firme, ya no valen. Lo que se emita para adelante solo podrá ser boletas, notas de débito y crédito. De ahí para adelante es otra historia. Hacia atrás, vale. Nelly Manrique, del representante legal, discúlpame, no te entendí la pregunta, Nelly. El rayado o requisito de los registros diarios mayor, etcétera, es diferente a las normas societarias o del código de comercio. Es que, Mariano, al tocar el Código de Comercio, como te digo, ha quedado desfasado lo que te puede haber dicho el Código de Comercio respecto de la Administración de Libros y Registros y te tienes que basar en las normas nacionales y en este caso a partir de la resolución 234. Eh, Elvis, ¿cuándo te califican como sujetos sin capacidad operativa? ¿Qué pasa con el IGB por las adquisiciones? Cuando te califican como sujeto de capacidad operativa, es que solamente cuando te califican como sujeto sin capacidad operativa, se entiende que vas en vía de extinción. Y si vas en vía de extinción, tus adquisiciones, lamentablemente, bueno, podrás emitir boletas de venta, podrás seguir aplicando tu crédito y costo o gasto, pero simplemente por un efecto ya de, estás se muere, estás prácticamente por liquidarte. Marcial Uceda, de nada, Marcial. Rosario Villanueva, SUNAT vulnera nuestros derechos al hacer público la calificación del perfil de cumplimiento, espero que lo postreguen. Eso es una discusión bastante interesante. Inclusive hubo una iniciativa, no sé si todavía estará vigente, entre comillas, en la Comisión de Economía del Congreso para derogar la calificación del perfil de cumplimiento, porque como tú bien dices, se sostenía o se intentaba sustentar esa derogatoria en el hecho de que expone reserva tributaria por la calificación del perfil de cumplimiento. En el chat grupal también encontrarán el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, en donde compartimos los avisos de los programas, vamos a compartir los avisos de los cursos y por supuesto también vamos a compartir el material tanto de las charlas como de las alertas tributarias que siempre compartimos. Carlos, sobre el perfil de cumplimiento, ¿puedes ahondar en el recurso de queja? Lo hicimos en un programa el año pasado, en donde ahondamos precisamente en el perfil de cumplimiento. Para darte un poco más de matices, les prometo que lo voy a tratar en otro programa un poco más ampliamente o de repente en un consultorio tributario y dejo la pregunta en todo caso para resolverla ya, pero simplemente para ahondar.
tú tienes varios recursos de queja. Tú tienes una queja ante el defensor del contribuyente de SUNAT, tienes una queja ante el Tribunal Fiscal, que es en base a un procedimiento que se esté aplicando, y tienes una queja o exhorto ante el DEFCON de el MEF. Cuando tú tienes una calificación, mejor dicho, como todavía no está vigente la calificación del perfil de cumplimiento de manera oficial, no puedes activar la queja ante el Tribunal Fiscal, porque no ha habido ningún procedimiento todavía aplicado. Solo es una prueba, y eso es lo que te va a responder la SUNAT. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es queja al MEF, al DESCON, para que por vía esa queja, pueden acceder a la página web o a través de la web del MEF, a un exhorto a la administración para que, alertando de que hay variaciones en el procedimiento, y en el otro caso al mismo defensor de contribuyente de la zona. Buenas tardes. Hola José, feliz año también. Un contribuyente acogido al RE por error ha emitido una factura de servicios con fecha 31 de diciembre de 2024. Un contribuyente acogido al RER ha emitido por error una factura de servicios. La factura fue emitida por nada menos, 2.700.000, cuando el importe correcto debe ser de 27.000. ¿Qué trámite podría realizar para una factura errada, evitar el problema? Pero ¿por qué no se emitió nota de crédito? Esa parte no me quedó clara, porque es 31 de diciembre de 2024, estás a tiempo. Bueno, ya no. Eso hubiese sido a los 2 días. Ahorita ya no. Ahorita estamos enero. Mm, Ah, me sabe mal, lamentablemente, el tema, porque primero que servicios y segundo que es el monto. José, déjame revisarlo y mándame un mensaje por interno, por favor, a ver si es que alguna salida hay. Pero déjame revisarlo, por favor, porque está picantoso. José, ¿para este año el Congreso aprobará o no la eliminación del régimen? Ya no creo. Estamos en año electoral. Nadie va a querer tocar absolutamente nada en año electoral. Eso va a ser bien difícil que se modifique algo. No lo hicieron con la delegación de facultades, menos lo van a hacer ahora. Los que califiquen como sujetos de incapacidad operativa, más seguro que liquidarán la empresa, sí es lo más seguro. O bueno, de que liquidan, va hacia la tendencia y saldrán al mercado, porque esa técnica de salida al mercado, probablemente con otras. De nada, José. Elvis, doctor, si la empresa puede salir de la calificación, no, no puede salir. Lamentablemente no hay retroceso. O sea, no hay forma de revertir la calificación de sujetos sin capacidad operativa, no hay forma. Lo que sí es cierto es que primero te notifican la calificación, como has visto, ¿no es cierto? 30 de octubre, la primera notificación. Tú tienes todo un procedimiento para poder reclamar, apelar la condición de la calificación o la calificación. Si ganas en el proceso, deshaces la intención de la administración, pero si tú no actúas y queda firme la calificación, eso no lo revierte nadie. Salvo que haya una amnistía dentro de unos años. Pero bueno, eso es un tema que ya no lo veremos nosotros. Buenas tardes, colega. Un favor, las empresas que se encuentran en el régimen especial estarán obligadas a presentar estados financieros anuales. A ver, un ratito. Una cosa es la norma tributaria y otra cosa es la norma financiera. Gracias por adelantarte, José. En base a la norma tributaria, tú no estás obligado a presentar estados financieros porque en base a la norma tributaria solamente estás obligado a registro de ventas y compras. Pero en base a las normas financieras, tú estás obligado a llevar contabilidad completa. Acabo de decir hace un momento que tanto las empresas grandes que lleven NIF plenas, las MIPES y las microempresas tienen la obligación de emitir información financiera completa, los 4 estados financieros básicos más las notas a los estados financieros. Por si acaso, las notas a los estados financieros no son los anexos en Excel, ¿ya? Por si acaso, no tiene nada que ver. Ahora, si esto es así, quiere decir que todas están obligadas a llevar contabilidad. Si no, ¿cómo lo haces? Que tú no tengas la obligación de presentar formalmente los libros de registros totales a la SUNAT, eso es otra cosa. Ahí tú verás si estoy en régimen general y de acuerdo también a mis ingresos, veré si estoy en el normal, en el simplificado, luego veré si estoy en el RER, en el RUS, eso es otra cosa. O en el MIPE tributario, eso es otro tema. Ahí cumplirás de acuerdo a cada uno de ellos, pero en el otro lado es diferente. Muy agradecido de a ti, Carlos. ¿Tendrá canal de YouTube? Sí, en nuestro grupo, en la descripción del perfil de nuestro grupo en WhatsApp están todas nuestras redes sociales.
LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, estamos en todas. Bueno, en todas, no sé si serán todas, pero las más conocidas al menos. Pero ahí también está nuestro canal de YouTube para que puedan ingresar. Vamos a empezar a colgar nuevamente los videos de estas transmisiones, pero estamos desarrollando ya también un ambiente de alojamiento específico para estas transmisiones para que ustedes puedan tenerlos como una especie de aula virtual. Eh, Nuevamente el enlace de nuestro grupo de WhatsApp en el chat de este Zoom para que puedan ustedes acceder a ello con todo gusto y bienvenidos sean. Manuel, si demuestro que no debería estar consignado como SSO, genial. Y a consecuencia de ello me veo perjudicado financiera ya que voy a poder comprometer negocios comerciales. ¿Puedo denunciar en el ámbito civil? Sí, sin ninguna duda. Además, me encantaría estar en ese caso y yo te calculo, mira, gratis, te calculo los daños y perjuicios. Pero sí, sí, sí se podría denunciar en la vía civil porque ha habido, para mí ha habido daño emergente y potencialmente podría haber habido lucro cesante. Porque en ese interín, si es que se trasladase, ojo, que es bien delicado, porque se supone que cuando a ti te notifican, la primera intención de calificación de sujetos y capacidad operativa todavía no es público. Se publica solo cuando queda firme, y es decir, tú has perdido las instancias de reclamación y apelación, ¿de acuerdo? Entonces se supone que no es público. No tendría por qué nadie enterarse todavía de tu calificación. Si se filtrara la información, habría que averiguar quién la filtró, cómo se filtró, y ahí sería una falla de seguridad de la administración tributaria, y en cuyo caso ahí se habría una causal para denunciarla, sí, tanto en la vía civil como en la vía penal, por si acaso. Y ahí sí podrías pedir una reparación civil, sí, y en consecuencia, ¿habría daño emergente? Sí, obvio, te ha dañado directamente. ¿Habría lucro cesante? Claro, porque si alguien se enteró y fueron tus clientes y te dejaron de comprar por eso, hay lucro cesante, evidentemente. Habrá que tener una técnica muy fina para determinarlo, pero sí se podría. Y listo. He podido contestar todas sus preguntas el día de hoy de nada, Néstor. Y nuevamente a todos ustedes, voy a poner galería mejor para verlos a todos un poquito. ¡Uy, wow! Batimos el récord, más de 110 personas, 113 a esta hora. Yo les agradezco muchísimo que puedan habernos acompañado en este primer programa del año 2025 de la hora tributaria. Como les dije, tenemos planificado estar con ustedes todo el mes. Vamos a estar interactuando a la hora tributaria los viernes, todos los viernes, entre la hora tributaria y consultorio tributario. He quedado pendiente con una consulta, por favor, por interno, con todo gusto, la reviso, me comprometo a responderla y si quieren en el siguiente programa hago el comentario también, porque es de interés de todos. Nuevamente, siempre insistiré, señores contadores, queridos colegas, estudiantes, nuestras normas financieras son la base de nuestra profesión, además del plan de cuentas, evidentemente. Primero a ello y después a la conciliación tributaria. Recuérdenlo siempre, no nos quedemos solamente en el ámbito tributario, que es sumamente importante y nadie lo va a negar. Soy tributarista de primera especialidad, pero la base de nuestra profesión son las normas internacionales de información financiera en todo su conjunto y extensión. Y eso me lo enseñaron a mí en la universidad. Y acá está el profesor Marcial de Testigo, a quien lo abrazo nuevamente y muchas gracias por seguirnos en estas transmisiones de este, su modesto alumno. Un saludo para todos los profesores en la universidad, en mi querida Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a quien siempre apreciaré y guardaré con mucho cariño.